Gloria a Dios, porque sigue siendo un misterio, por cuanto no tenemos la capacidad humana, dentro de toda la inteligencia y sabiduría que Dios nos haya podido dar, no tenemos la capacidad humana para entender lo eterno, lo trascendental, porque el ser humano puede hacer un bebé en una probeta, pero solo Dios puede hacer la semilla femenina y masculina, el óvulo y el espermatozoide, que al unirse pueden producir una nueva vida. Aleluya. El ser humano puede hacer muchas cosas, pero siempre lo hará con la materia prima que Dios creó. Aleluya. Y por eso es que surgen tantas teorías y opiniones acerca de la vida, del origen de todas las cosas, porque siempre prevalece el misterio. El misterio de dónde termina el cuerpo y empieza el alma, cómo separamos el alma del espíritu, cómo algunos dicen que ni siquiera tenemos espíritu diferente a los animales, cómo el misterio es más claro cuando está la luz de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, cómo es más oscuro cuando no tenemos la lámpara encendida. Y siempre habrá un misterio y no por eso debe faltar la fe. Siempre tenemos que recordar que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Aleluya. Pero también tenemos que creer y confiar que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, diga amén, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y Dios ha enviado una palabra sobre nosotros como persona, como iglesia, como país. Y nada que haga el hombre o el diablo puede impedir que lo que Dios ha dicho acerca de mí, acerca de ti, acerca de este país se cumpla. Porque Dios sigue siendo el origen, sigue siendo el soberano, sigue siendo el creador, sigue siendo el todopoderoso, sigue siendo, aleluya, el que al final, así como en esa eternidad pasada comenzaron todas las cosas, y dónde estabas tú y dónde estaba yo para explicarlo, en una eternidad futura todo llegará a su culminación. Aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Y hoy, de alguna forma surgió en mi corazón el deseo de hablar de Génesis 1:1, donde se escribe y se habla por inspiración divina, y más allá de lo que pueda ser simbólico o literal, Dios está revelando, independientemente de cuál sea el proceso, cuál es el origen de lo creado. Y dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es en el principio en el que Él decidió crear este mundo material, porque el mundo espiritual siempre existió. Pero en ese principio donde Él dijo, voy a hacer esto, Él creó los cielos y la tierra. Y lo importante no es el proceso, aunque alego que los que más mente científica tengamos, no podemos afirmar la evolución, pero como me dijo alguien ayer, es que si fue por evolución, es todavía más grande la maravilla de la creación, porque que Dios de lo mínimo hiciera lo máximo es un milagro y una creación todavía más majestuosa, más increíble, más maravillosa.
Pero lo que se discute no es el proceso, si fue de forma absoluta, instantánea, sino el origen. Y el origen es solamente Dios. Y lo establece Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Él es el origen de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo se convierte un óvulo que se fecunda en el vientre de una mujer en un bebé de 7, 8, 9 libras, que por la maravilla de Dios se dilata el canal vaginal y sale esa criatura que luego se desarrolla y crece y se convierte en un ser pensante y se convierte en una persona que fructifica, que contribuye, que tiene un término de vida, que se deteriora y que finalmente regresa, aleluya, a los brazos de su creador, si así lo decide, mientras tiene voluntad y pensamiento, aleluya, y la capacidad de escoger? Así como no podemos entender eso, nunca podremos entender los procesos de Dios. Porque como Dios lo haya hecho, vuelvo y digo, en un instante, en 7 días, como dice Génesis 1, en un proceso de evolución, en un segundo, en millones de años, lo que es innegable es que hay un creador, que hay un origen, una mente inteligente, un ser superior a todas las cosas que Él mismo creó, aleluya. Y eso no se te puede olvidar en el comienzo de este año, porque Génesis nos trae el comienzo de todas las cosas, el principio de todas las cosas. Y lo primero que tú tienes que entender es que tu principio estuvo y está y estará siempre en el Señor. Que tú no saliste de la nada, que tus padres no chasquearon los dedos, que como nos decían cuando éramos chiquitos, cuando los papás se besan, vienen los bebés. ¿A usted le dijeron eso alguna vez? Cuando la gente se casa, vienen los bebés, hasta que los tiempos empezaron a cambiar y venían bebés sin la gente casarse. Y uno iba creciendo y uno iba diciendo, yo nunca he visto una cigüeña, yo no sé, es que estos se casaron, hasta que uno llega al nivel de edad, de madurez y de entendimiento para saber cómo fueron las cosas realmente. Los procesos no los tenemos que entender, pero tenemos que estar maravillados ante el Dios que nos dio vida, que tú no puedes saber dónde eras, estabas, quién eras antes de existir a esta creación, a este entendimiento que tienes de ti mismo, aunque tampoco puedas entender lo que va a pasar después que tu cuerpo se convierta en polvo y vuelva a la tierra de donde salió y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y esa alma tuya, ese ser esencial tuyo, esa persona que tú eres, aleluya, que salió de Dios, vuelva a Dios y pueda entrar en una relación que culmina lo que se establece aquí cuando, como tú y yo estamos aquí en la casa del Señor, aleluya. Y cuando nosotros por elección abrazamos el Evangelio, abrazamos a Jesucristo como único camino de salvación y de esperanza, no nos podemos olvidar de nuestro principio, independientemente de los procesos. ¿Cómo podemos entender que el proceso de Dios para darnos un mejor carácter, una mejor actitud, limar nuestras asperezas y hacernos de un trozo de carbón un diamante para su gloria, tenga que utilizar las pruebas y las crisis en nuestra vida? ¿Cómo es que algo malo produce algo bueno? ¿Quién lo entiende? Pero no podemos negar los procesos. Por eso Génesis empieza diciendo, en el principio en que Dios decidió hacer este mundo material, creó Dios los cielos y la tierra. Olvídate de cómo lo hizo, lo creó Él. Pero el siguiente versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay científicos, teólogos y un montón de otros expertos en las diferentes materias que dicen que entre ese versículo 1 y ese versículo 2, que más bien son las dos partes, sí, es un segundo versículo. Entre el 1 y el 2
Hay quien diga que pudieron haber pasado miles de años. Dios creó. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? Instantáneamente, evolutivamente, en 7 días, en 7.000 años, en 7 millones de años. Pero Dios creó. Y haya sido inmediatamente o haya pasado tiempo, los teólogos piensan que pasaron millones de años entre el 1 y el 2 porque Dios creó todas las cosas perfectas. Y en el punto en que comienza el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? ¿Quién alteró esa creación perfecta que Dios hizo? Muchos teólogos hacen referencia a la caída de Lucifer como máximo agente de adoración en la presencia de Dios, que cuando tan cerca de Dios entra en confusión y en anhelos de no solo estar junto al trono, sino sentarse en el trono, es lanzado fuera de esa posición de privilegio. Y era tanta su influencia que logró arrastrar con él, dicen algunos pasajes del Antiguo Testamento, a la tercera parte de los ángeles. Y al ser sacados de esa presencia ordenada, sublime de adoración a Dios y no queriendo hacerlo más, sino querer la adoración para sí mismo, es lanzado fuera. Y hay muchos teólogos que piensan que entre el versículo 1 y el versículo 2 lo que ocurrió fue eso, la llegada de Lucifer con una tercera parte de los ángeles a ocupar y desordenar y alterar, como siempre hace él cuando llega a algún lugar o alguna persona, todo lo que había sido creado por Dios. Haya sido así o no, Dios creó las cosas perfectas, y cuando se habla del paso siguiente se dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué no se dice, creó los cielos y la tierra, y luego, y los cielos y la tierra estaban desordenados y vacíos? No, el orden, la llenura, la plenitud, la presencia divina que lo ocupa todo seguía en los cielos. La tierra estaba desordenada y vacía, y eso me hace pensar en mí, en ti. Dios nos creó un día, cuál sea tu edad, la mía, eso es personal, pero llegó un punto en nuestra vida en que cuando creamos conciencia y por eso decidimos venir a Cristo, estábamos desordenados y vacíos. Toda nuestra creación estaba hecha un desorden. ¿O no es eso lo que nos pasa en la adolescencia? Que somos niños que adolecemos de la madurez necesaria para muchas cosas y por eso no sabemos vivir en la transición entre niños y adultos, porque somos adolescentes, adolecemos de la madurez completa del adulto para comprender la vida. Por eso es que es tan peligroso lo que se está haciendo hoy día de querer bajar la mayoría de edad de 21 años a 18, porque no es hasta los 25 que el lóbulo frontal del cerebro está completamente desarrollado. El ser humano no está maduro a los 21 años, menos a los 18, menos podrá consentir y hacer muchas cosas a los 16, porque eso es lo que repercute de esos otros. Y en esa edad tomamos muchas decisiones, por eso es tan valioso sembrar la palabra de Dios en los niños, para que cuando la vida lo empuje hacia el crecimiento, tenga un punto de referencia en su corazón de un Dios que lo creó, que está con él, que es su luz y su salvación y que lo puede ir llevando, como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando yo cumplí 16 años, recibí en el Baccalaureate, que era una ceremonia religiosa que hacía la iglesia de calle Comerío para los graduandos, recibí, graduandos de cuarto año, la Biblia de mi pastor, el reverendo Florentino Santana, y como hizo él conmigo, toda Biblia que yo regalo le pongo ese versículo, él la firmó dedicada a mí y puso Salmo 32:8. Yo me gradué a los 16 años de escuela superior y aquel versículo desde ese punto empezó a impactar mi vida. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Usted cree que Dios me ha hecho entender y me ha enseñado? Aleluya. Así que cuando llegamos a esa edad,
si no tenemos esas autorreferencias espirituales que se han sembrado en ese corazón de niño para que cuando le toca fructifique, o sea, germine, dé fruto esa palabra sembrada, es peor el caos que hay en la adolescencia. Porque el que tenga aquí más de 20 años sabe lo que se sufre entre los 14 y los 20. Todo es una confusión. Por eso es que el maligno trabaja tanto con esa edad, porque todo lo que pase y decidas en ese tiempo, en esos 7 años entre los 14 y 21, van a decidir el resto de tu vida, para bien o para mal. Cómo valores tu cuerpo, cómo escojas lo que oyes, lo que ves, lo que hablas, cuánto entregues de ti, de tu corazón, de tu mente, a las ideas y a los pensamientos, cuánto entregues sexualmente de ti, en intimidad. Todo lo que hagas en esa edad va a decidir luego tu identidad, tu autovalía, tu autoestima, tu futuro. Por eso es que tenemos que ser tan responsables en cuidar nuestros niños y nuestros adolescentes, porque no tienen la capacidad, aunque lo crean, de enfrentar las decisiones vitales de la vida correctamente, acertadamente, y si no están con nuestra cobertura y nuestro acompañamiento, y aún estando lo toman decisiones mal tomadas y no es nuestra culpa, pero hasta donde nosotros podamos, tenemos que acompañar nuestros niños y nuestros jóvenes hasta que alcancen madurez, porque lo que hagan en esa edad, si no hay sabiduría divina y si no hay sabiduría paternal, será necedad. Fíjese cómo trabajó la semilla de Dios en el corazón mío y de Crelly cuando en el avivamiento recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Que teníamos temor de Dios y al tener esa experiencia tan gloriosa nos miramos y Él me dijo un día, ¡ah! ¿Y lo nuestro será de Dios? Nos amábamos. Si recibí el bautismo en el 74, ya yo tendría 17 años. Ya llevábamos 2 años de novio. Él tendría casi 18 y medio, porque nos llevamos 1 año y medio. Pero había una semilla en nuestro corazón sembrada. Había una supervisión de parte de nuestros padres. Había un temor de Dios en nuestro corazón y nosotros no decidíamos si íbamos a la iglesia, no, lo decidían nuestros padres. Nosotros no decidíamos lo que mirábamos y lo que oíamos, lo decidían nuestros padres. Nosotros no decidíamos a dónde íbamos o a dónde no íbamos, lo decidían nuestros padres. Y como estuvimos por la decisión de nuestros padres, criados en la casa de Dios y recibiendo semillas de Dios, cuando entramos en esa experiencia de tú a tú con Dios a través del bautismo del Espíritu Santo, resurgió lo que significaba Dios en la vida y la importancia de hacer su voluntad. Y Crelly me dijo, porque fue Él, ¿y será esto de Dios? Porque Dios nos ha entregado unas cosas, una experiencia, unos dones, unas inquietudes que todavía no sabíamos que era un ministerio. Y esto no lo sabe nadie. Pero ya estábamos en la universidad, él en la UPI y yo en la UPI de Bayamón. Y él me dijo un día, vamos a escaparnos. Yo te busco y vamos a ir donde una profetisa que a donde mami va siempre, que está confundida y la ayuda orando y a veces Dios le habla a través de ella. Y fue la mujer que Dios usó cuando mi papá murió, Crelly teniendo 14 años. Y doña Laura se quedó con aquella preocupación y aquella angustia porque se le presentó al Señor. Él murió a causa del consumo del alcohol y el cigarrillo, muy joven. Y se le presentó al Señor en el lecho de muerte y Él lo aceptó. Pero hacía tiempo Él había dejado el hogar, Crelly se crió sin Él. Y en ese lecho de muerte aceptó al Señor, pero como a veces la gente
dice que sí porque está en la última, o por complacer al que interviene, o porque no entiende lo que está haciendo, porque ya está. Doña Laura, como amaba y ama todavía ese hombre, ya tiene 92 años y todavía dice que si volviera a nacer se volvería a casar con él y que todavía lo ama. El otro día nos dijo, hoy es el aniversario de boda mío y de Ángel, y yo, oh my God. Y mira que le dio trabajo y le dio que hacer. Pero cuando ella fue donde esa hermana a que orara con ella por consuelo, por fortaleza, Dios le habló y le dijo, lirios, lirios, lirios de resurrección. Y la hermana no sabía por qué cuál era la preocupación de doña Laura, pero con eso Dios le dijo, está conmigo, está en resurrección de vida, aleluya. Y Crelly había recogido y escuchado muchas de esas experiencias en la iglesia, de calle Comerío de niños, de su mamá, esos testimonios, qué valor cuando nosotros como padres le hablamos a nuestros hijos de nuestras experiencias. Y me propuso eso. Es la primera vez que yo cuento esto, en las circunstancias en que se dio. Me dice, yo vengo de Río Piedra, te busco, y vamos a ese sitio, era en Atotejas, Bayamón, para que esa hermana ore por nosotros y no le decimos nada. Para que si es Dios, que sea Dios quien nos hable. Y él me llevó allá y me dijo, mire fulana, esta es mi novia, quise venir a presentársela y debes que ore por nosotros. Y ella empezó a orar por nosotros y esto sí yo lo he contado muchas veces, no la circunstancia que acabo de decir. Y ella empezó a orar y a orar y a orar y de momento empezó a hablar en lengua y el Señor nos decía, he unido sus manos y uniré sus vidas para un grande ministerio, porque los quiero juntos para hacer mi obra, para servirme. Y eso fue un alivio, aleluya, porque ya nosotros estábamos enamorados hasta el soco en medio. Y seguimos juntos, hicimos nuestros estudios universitarios. Fíjense que nos escapamos, no para poca vergüenza. Y con un susto, porque si papi me cogía me mataba. Había que buscar la forma de conocer el corazón de Dios. Y a Crelly se le ocurrió esa manera y lo logramos. Pero ese es el valor de conectar la vida desde que se engendra al dador de ella, para que en ese caminar, crecimiento y desarrollo llegue el punto en que cuando estás en la transición entre niño y adulto y adoleces de muchas cosas, haya palabra de Dios, haya temor de Dios, haya semilla de vida, haya entendimiento de que hay cosas que están más allá de lo que se ve, se oye, se toca, se come, pero que existe, es real y es glorioso y es nuestro origen y a Él vamos a rendir cuenta y Él quiere dirigir y bendecir nuestras vidas desde el principio hasta el final. Pero cuando se llegue a esa edad donde todo está desordenado y donde si la gente no tiene a Dios y no tiene la supervisión adecuada, comete tantos errores por esa presumida adultez que no existe, por esa falta de madurez, por esa falta de experiencia, se cometen tantos errores que luego cargamos con ellos hasta el final de nuestros días. De modo que nuestra vida es un desorden. Y está vacío de Dios, vacío de entendimiento, vacío de madurez, vacío de herramientas y de todo lo necesario para completar un proyecto de vida. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y nosotros que somos tierra también. Posiblemente como en Génesis 1 y 2, fuimos creados por Dios, pero llegó un punto en que nos miramos y dijimos, esto es un caos lo que yo tengo en el corazón. Y yo necesito algo que nos llene, que me llene, como dice también el boletín, porque nada satisface. Y lo sabe más el que lo ha tenido todo, el que lo ha probado todo, como el rey Salomón, como lo leyó Marisol en el devocional en Eclesiastés, que habiendo tenido todo y probado todo, dijo, ¿y qué es la vida? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, todo es vano, todo es sin sentido. ¿Dónde está el sentido?
de la vida. Y nosotros tenemos a Cristo, aleluya, para afirmarlo y para saber que Él es el camino, la verdad y la vida, aleluya. Que Él es el pan de vida, el agua de vida, la resurrección y la vida. Aleluya, bendito sea su nombre. Y lo importante en esta mañana de comienzo de año es que tú sepas que si hay caos, si hay vacío, Dios está listo para en este nuevo comienzo poner en orden todas las cosas, llenarte de Él. Porque yo le dije al Señor esta mañana, se lo dije a las 12:05, yo me quiero llenar más de ti. Yo quiero conocerte mejor, yo quiero servirte mejor, yo quiero estar llena de ti para que sobre para dar y dar y dar. Y que tú llenes mi mente con más sabiduría y mi corazón con más presencia, con más unción, de modo que yo pueda articular mejor tu nombre, tu palabra, estas buenas nuevas de salvación. Señor, yo quiero llenarme de ti, yo quiero que pongas en orden, porque Dios a través de tu conversión pudo haber ordenado todo y llenar tu vida, pero en el camino, en las crisis nos desubicamos, oímos voces que no debemos oír y terminamos desordenándonos otra vez y vaciándonos otra vez. Y tenemos que comenzar en momentos como este, en un comienzo de año, a pedirle al Señor que trabaje con nuestro caos, que trabaje con nuestro desorden, que trabaje con nuestro vacío. Antes de ayer me decía una persona, pastora, ¿por qué nunca logro ser fiel? Se está acabando este año y la suma total, el balance es infiel. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo ser fiel? Yo le dije, nadie puede si no está conectado a la fidelidad de Dios. Es que no es opcional comer y beber del pan de vida y del agua de vida diariamente. No es opcional, es vital alimentarse día tras día a través de la oración, la palabra, llenar los aires de adoración, de música cristiana, para poder. Yo tampoco podría, no se puede. No es que tú no puedes, es que nadie puede sin Cristo, sin la conexión correcta, sin la alimentación diaria constante. No es mi capricho que lees la Biblia todos los días, que ores a Dios todos los días, que pongas música cristiana, que limpies los aires de otros sonidos y otras presencias. Es bíblico. Porque tú puedes tener el mejor carro y puedes haberlo llevado a arreglar y tenerlo, pero mira, al 100. Pero sin gasolina, por nuevo, bueno y perfecto sea, no va a correr. No va a correr, ni porque tú llores delante de él. Hay gente que llora menos y ora más. Porque hay gente que lo único que hace es llorar. Y Dios no nos dice que lloremos a Él todo el tiempo, sino dice, clama a mí. Y no dice que el que llora recibe, no dice el que pide recibe. Y hay gente que en sus penas lloran y lloran y lloran. No, mira, ora, come. Como le dijo el ángel a Elías, come y bebe porque largo camino te resta. No puedes, ella que me hablaba no puede, yo no puedo, tú no puedes. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa fortaleza viene de la comunión con Él. Esa fortaleza viene de la palabra, nutriéndonos día a día. Y de esa oración constante a un Dios que habla, que dirige, que hace entender y enseña el camino en que debemos andar. Vas a volver a fracasar en el nuevo año haciendo las mismas cosas. Pero si entiendes de una vez que conectado a la vida vivirás, que alimentándote tendrás fortaleza y victoria, y que en íntima comunión con Dios no vas a tropezar, no te vas a equivocar, vas a tener claro cuál es el camino. Si no haces eso tuyo, no vas para ningún lado. Dios nos puede regalar años nuevos, salud nueva, vida nueva. Pero por lindo está el carro, si no le echas gasolina, no va a caminar. Y esas son cosas que Dios me daba.
Tú puedes ser un titán en tus Levi's, la última Coca-Cola del desierto, estar saludable, brillante, con títulos, pero sin Dios, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Es con Él, es hablándole y escuchándole. Es dándole y recibiendo, es tomando su yugo, es ese cuartón que une los dos bueyes y que si uno va en una dirección es inevitable que el otro vaya en esa misma dirección. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no me hagas más fuerza, sigue en la dirección que yo te digo y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo yugo difícil y carga imposible de soportar que tú tengas no es la de Dios. Porque el yugo de Él es fácil y la carga de Él es ligera. Pero nos cargamos con los temores, nos cargamos con el orgullo, nos cargamos con el egoísmo, nos cargamos con sueños con los que nos empeñamos aunque no sean de Dios. Y este es el que yo quiero y con este me caso porque yo lo convierto, porque yo sé que yo puedo y este es el dinero que yo necesito y aunque sea ilegal, después yo voy a pagar las contribuciones, yo empato la pelea y yo necesito esos diezmos y al final del año yo sumo mis restos. No te engañes, todo lo que se hace distinto a la dirección de Dios en su palabra, te va a hacer fracasar. No podemos perpetuar el desorden y el vacío en nuestra vida. En este nuevo año, ya sabes que te creó Dios. Ya sabes que estuviste y quizás todavía estás desordenado y vacío. Pero ya sabes que, como dice ahí en Génesis 2, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En lo profundo, en el abismo, en lo profundo, puede haber o pudo haber tinieblas, pero el Espíritu de Dios se está moviendo, aleluya, sobre todo ese caos, sobre todo ese abismo, sobre toda esa tiniebla. Y la primera palabra que dice Dios y que ese Espíritu articula en los labios de Jesús y que se materializa es: sea la luz. Porque cuando Dios te crea y te ve desordenado y vacío y ve como las tinieblas están sobre tu abismo, Él afirma que su Espíritu está sobre la faz de tus aguas, listo para decirse a la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó las tinieblas de la luz. Y fue hecho el primer día. Eso es lo primero que Dios quiere hacer contigo. Después que te crea, asegurar su obra, ordenándolo todo, llenándolo todo de Él, y eso es lo que le vas a pedir en este año. Y permitiendo que esos abismos ocultos que todavía tú no has dejado que la luz de Cristo entre, se lo entregue y le dejes brillar y le dejes ese Espíritu Santo penetrar y le dejes, aleluya, a Dios hacer su obra y separe Dios en ti las tinieblas de la luz y este sea el día 1 de tu vida, aleluya, sometido al poder del Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de todo lo que Dios ha creado y que te quiere lanzar a un nuevo comienzo y que te quiere dar garantías. Si tú así permites que la luz de Él resplandezca. Porque nos amparamos y nos dejamos alumbrar por muchas luces, como el pueblo pretendió creer que Juan el Bautista era el Mesías. Y Él dijo, no. Aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Aleluya. Las luces anteriores no eran la luz verdadera. Cristo es la luz verdadera. Cristo es el que puede disipar tus tinieblas. Cristo es el que puede vencer tu orgullo. Cristo es el que puede cancelar tu egoísmo. Cristo es el que puede echar fuera y separar las tinieblas en ti. Y que su luz te llene la mente, el corazón, y que tú sepas cuál es el camino a seguir, porque es un camino alumbrado, porque es un camino cuyas tinieblas han sido echadas a un lado, y porque es un camino que ya Dios ha ordenado y ha llenado de Él. Y como pasaron cosas tristes y horribles en el pasado, que sepamos que hay algo nuevo para este año, porque dice la palabra, y con esto cierro, que cuando Joaquín se hizo rey de Israel, hizo lo malo delante de Jehová, y vino Nabucodonosor y se lo llevó a Babilonia, y con él se llevó todos los utensilios de la casa de Jehová. Pero vinieron los procesos de Dios, y cuando Ciro vino a ser rey de todo eso, ese rey persa vino a ser rey sobre esa Babilonia esclavizada y esa Babilonia abusadora. Dice, yo, Ciro, digo, por palabra de Jehová, que me ha dicho que se le edifique casa en Jerusalén, que todo el que sea pueblo de él y sea parte de Jerusalén, para que se cumpliese la profecía por medio del profeta Jeremías, sea Dios con él y suba. Vinieron males como consecuencia de nuestras acciones. Vinieron cautiverios, pero los tiempos se cumplen. Y este es el tiempo de la iglesia. Yo me acuerdo en enero del año pasado, yo les dije, Dios me dice que este es el comienzo del fin. Para mí el año pasado comenzó el fin, el que Dios apresura su palabra para ponerla por obra, en que la cosa se puso sobre ruedas. Y este es el tiempo de la iglesia, porque el año pasado nos vimos en la obligación de volvernos a Dios, de humillarnos, de pedir perdón, de buscar su rostro, de reclamar otra vez, ser iglesia decentemente, en espíritu y en verdad. Y este año la cosa se va sobre ruedas, y Dios va a levantar, o quizás ha levantado ya, hombres y líderes que dicen la palabra para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de ese rey, y él dijo, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que se le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y Dios nos está pidiendo que le edifiquemos casa. Casa en nuestro corazón, casa en cada calle de este país. Y no es para edificar más templos, sino que edifiquemos casa y templo de Dios en el corazón y en la vida de cada uno de los ciudadanos de este país, para reedificar, aleluya, el Puerto Rico que queremos, la isla del Cordero, para reedificar casas y hogar, reedificar muros de protección, para hacer otra vez pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para dejar las tinieblas y vivir en su luz admirable. Dios nos está haciendo ese llamado. Se están culminando unos tiempos, pero sea Dios contigo y subas. Subas a edificar casas, subas a consagrarte, subas a volver a la tierra de Dios, subas a volver a construir para Dios, subas a volver a levantar muros, subas a ser lo que Dios siempre quiso que tú fueras. Se acabaron los cristianos anémicos, endebles, changos, inmaduros, débiles. No, hay que entrar en madurez. Hay que aprender de los errores del pasado. Hay que entender lo que Dios nos ha venido enseñando. Hay que ponerse los pantalones largos. Hay que dejarle a Dios que complete la operación separación tinieblas de luz, y hay que caminar en esa luz.
aleluya, para edificarle casa a Dios aquí en Puerto Rico y para que aquellos que todavía no son pueblos sean pueblos y todo Puerto Rico vuelva a ser la isla del Cordero. Amén. Aleluya. Yo voy a orar en este momento y con esto vamos a terminar. Por todos aquellos que, o ese reloj está mal o el mío está mal. Está mal. Peor para ustedes porque yo me creía que era más temprano. Pero ya nos vamos. Pero puede que aquí haya alguien. Y fíjate que hoy vino la mitad de la iglesia o menos. Pero está aquí quien tenía que estar. Y quizás tú eres quien necesitaba oír esta palabra. Y quizás tú eres quien tiene que tomar decisión sobre ella porque no la puedes ignorar porque la escuchaste. Y Dios te habló claramente. Te creé, eres mío. Han pasado muchas cosas hasta el punto en que te encontraste desordenado y vacío. Y aunque hubo o hay tinieblas sobre tus abismos y sobre la profundidad de tu ser, mi espíritu se está moviendo sobre tu realidad, sobre tu corazón, sobre tu crisis, sobre tu familia, sobre tu nación. Y Él quiere en esta mañana invitarte a permitirle separar las tinieblas de la luz y este sea tu día primero. Este sea tu día primero. Habrá alguien que necesita que Dios lo ayude en ese esfuerzo de separación, que Dios lo ayude a entender que sin Él nada puede hacer, que Dios lo ayude a vivir esta vida cristiana con seriedad y a representarle dignamente y a hacer luz también en medio de las tinieblas a nombre de la luz que ha venido a brillar en su corazón. El que lo necesite pase. Yo oro y les digo adiós. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de tus aguas. De ese movimiento constante que hay dentro de ti, esas aguas vivas que hay dentro de ti, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre ella. Déjalo entrar, déjalo anidar, déjalo separar lo que haya que separar, cambiar lo que haya que cambiar, entregar lo que haya que entregar. No puedes comenzar este 2017 con las mismas cargas, con los mismos egoísmos, con el mismo orgullo, con las mismas deudas. No, resuelve eso hoy. Y como hoy todo el mundo se levanta tarde, de mediodía abajo ahora, empieza a llamar gente y a cancelar deudas, a reconciliar. Empieza a hacer una agenda, porque Dios nos dio muchas cosas en el 2016, nos va a dar más. Yo puedo celebrar el nuevo equipo que Dios me dio. Llegó Pipe, llegó Besaida, gente nueva sirviendo, trabajando. Yo puedo celebrar el nuevo programa de radio todos los domingos. Yo puedo celebrar este trabajo tan precioso que están haciendo los capellanes. Yo puedo celebrar el retiro de Crenly, la llegada del centenario, las nuevas fuerzas que Dios me ha dado. Y puedo celebrar que el Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre mí para seguir separando, para seguir limpiando, para seguir llenando, para seguir ordenando, para seguirme guiando. De modo que ya no sea la luz en mí, sino que yo misma sea la luz, que en el nombre de Jesús va a llevar esperanza y va a edificar casa en el resto de este pueblo. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero hay que dejar los gallos, los caballos, las mentiras, los celos, las envidias, ordenar las prioridades. Tener misericordia como Dios ha tenido de ti misericordia. Perdonar como Dios te ha perdonado. Y borrar ya
las memorias de pecado, las memorias de dolor, las memorias de mentira que el enemigo sigue revolcando para que tú no tengas su paz. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está parte de tu pueblo, trabajando tú con cada uno lo que tú quieres trabajar. No entendemos tus procesos, pero realízalos. Porque tú prometes en tu palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, que fuiste tú a través de Jesucristo, la perfeccionarás hasta que Él venga. Perfecciónala, Señor. Echa fuera la ansiedad, echa fuera la mentira, echa fuera el orgullo, echa fuera, Señor amado, la mentira de la soledad, cuando tú siempre estás con nosotros y nos has dicho: no te dejaré ni te desampararé. Somos tuyos, Señor. Recíbenos como ofrenda viva en un nuevo deseo de un nuevo comienzo, haciendo tu voluntad. Que todo lo viejo negativo quede atrás y que podamos de verdad ser cristianos como tú mandas, ser obedientes, ser fieles y ya disfrutar tu gloria, tu plenitud, tus nuevas cosas, porque nosotros mismos no las boicoteamos ni las estorbamos. En tus manos te entrego a cada uno con su necesidad, pidiéndote que te glorifiques y que pongas propósito en todo y que aún en lo negativo le muestres tu gracia, tu favor a cada uno y le ayudes de esa manera a ser agradecido, a acercarse más a ti y a volverse a ti de todo corazón. Bendice a cada uno, que este es un año de bendiciones, que este es un año de grandes victorias, que este sea un año de puertas abiertas, que este sea un año de grandes cosechas y que las primeras lloviznas del avivamiento que vimos en el 2016, como te dije en la invocación, se conviertan en aguaceros de gracia, que laven y limpien el corazón y la tierra en este país y que mucho pueblo se añada a causa de la demostración de la obra tuya en la propia vida nuestra. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias creyendo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.